Clank en el espacio. Los jugadores representan a ladrones intergalácticos que se irán internando en la nave espacial de Lord Erradicus para poder robarle alguno de estos preciados artefactos que se encuentran acá en el módulo final, para lo cual primero deberán hackear la base de datos que le permita entrar a este sector. Además, en el camino irán recorriendo y buscando más tesoros para poder salir finalmente por una de estas cápsulas de escape y ser, ojalá, el ladrón que salga con vida y con más dinero. Este es un juego de construcción de mazos en el cual el mazo inicial de cada jugador va a tener estas 10 cartas, las cuales contienen 6 cartas de hackeo que nos dan habilidad. Tiene una carta reptar que además de habilidad nos da pasos. Tenemos la carta de acceso que nos da pasos y finalmente la carta de tropecio que nos da clanks, es decir, ruido. Este mazo podrá ser enriquecido a medida que avanza la partida con las cartas de la fila de aventuras y las cartas del mercado permanente, que tiene cartas que nos dan habilidad, botas y espadas. Los jugadores comenzarán su turno con 5 cartas en la mano y podrán aplicar los efectos de dichas cartas en el orden que deseen. Incluso es posible que apliques algunos efectos de una carta y los otros los dejes pendientes hasta que hayas aplicado otros de los efectos. Las botas representan a pasos que los jugadores pueden dar en la nave. Por ejemplo, con un paso yo podría llegar a esta habitación y luego con el otro hacia acá. Como pueden ver, las distintas habitaciones de la nave están unidas por caminos. Algunos caminos son especiales. Por ejemplo, esto es un camino normal. Sin embargo, para poder pasar de aquí hacia acá necesitas 2 pasos en lugar de solo uno. En el caso de este camino de acá, solamente podrás pasar por ahí si es que tienes la llave que puedes comprar en el mercado. También hay caminos que tienen 1 o 2 enemigos en ellos. Para poder atravesarlos deberás hacerte una herida por cada enemigo que deberás agregar acá a tu track de salud. Sin embargo, podrías evitar heridas pagando una espada por cada enemigo que atravieses. Las casillas con flechas evidentemente solamente permiten desplazarse en ese sentido y no al revés. Cuando ingreses en una casilla que tenga una recompensa, podrás recibirla de inmediato. Por ejemplo, podrías sacar esta ficha y cobrar su beneficio. Además, cuando la casilla tenga una recompensa impresa, lo sacarás de la reserva. Estas casillas de acá son un mercado. En los mercados podrás adquirir cualquiera de estas cosas de acá por 7 créditos cada una. Estos son algunas fichas que te permiten habilidades, recobrar 2 de salud y esta que te dará puntos de victoria al final de la partida. Algunos espacios tienen también estos módulos verdes que pueden ser hackeados. Hackear significa que vas a colocar alguno de estos cubitos en ese espacio. Entonces, por ejemplo, yo podría, estando ahí, colocar este cubo aquí y recibir de inmediato la recompensa que está abajo, o bien la penalización que está abajo, que en este caso sería hacer 2 clanks. Es muy importante colocar los cubos de hackeo sobre el tablero. Cada cubo debe ser colocado en un módulo diferente de estos 3, porque una vez que tengamos estos 2 cubos colocados, entonces podremos recibir esta ficha. Y con esta ficha podremos avanzar hacia el centro de mando. De lo contrario, no podremos entrar acá y no podremos robar alguno de los artefactos. Hay que tener en cuenta que cada vez que activemos algo con este símbolo, Lord va a subir una casilla, con lo cual cada vez que hagamos ruido vamos a tener más peligro. Cuando ingreses a una casilla de control, que son estas remarcadas con rojo, deberás detenerte. No podrás utilizar más botas durante ese turno, aunque sí podrías desplazarte, por ejemplo, mediante teletransportación. Cuando estés en una casilla del hipertubo, podrás desplazarte a cualquier otra casilla del hipertubo que desees. Sin embargo, debes tener en cuenta que, por ejemplo, aquí este paso de acá está bloqueado por un candado y que puede ser que al final de la partida este paso de acá esté bloqueado y no puedas ni salir de aquí ni entrar hacia allá. Esto ocurrirá cuando el Lord avance a la penúltima casilla de su marcador. Las telebases permiten a los ladrones moverse muy rápidamente por esta nave. Podrías decidir utilizar la telebase para teletransportarte a otra telebase que haya en el tablero. Eso sí, para poder hacerlo necesitas tener en tu reserva este objeto de acá. Además, ten en cuenta que nuevamente no puedes ingresar al centro de control si es que no has adquirido ya esta ficha. Cuando utilices el hipertubo o bien utilices una telebase, quedarás mareado, por lo cual no podrás utilizar más botas durante ese turno, aunque sí podrías teletransportarte. Lo que sí, es posible pasar por estas casillas sin utilizar su efecto, en cuyo caso podrás seguir utilizando botas. Entonces, una de las cosas que pueden hacer los jugadores en su turno es utilizar las botas y los distintos artilugios que hay en el tablero para poder desplazarse por esta nave, para poder conseguir todo lo que necesitan. Las espadas pueden ser utilizadas, como ya señalé, para no recibir
recibir heridas al atravesar un camino con enemigos, o bien podrías utilizarla para poder derrotar ya sea a los enemigos que estén en la fila de aventura o este enemigo que siempre estará presente. Simplemente vas a gastar la cantidad de espadas que requieras para poder recibir el beneficio que se indica ahí y esta carta sale del juego. En el caso de este enemigo acá, este estará siempre disponible e incluso puedes derrotarlo más de una vez por turno. Por ejemplo, con 6 espadas podrías derrotarlo 3 veces y con eso recibir 3 créditos. La habilidad será lo que te va a permitir adquirir cartas adicionales. En este caso el jugador tiene un total de 7 de habilidad en su mano. Entonces irá a ver la fila de aventuras y las cartas tradicionales del mercado y decidirá cuál o cuáles cartas quiere comprar con ese total. El coste de la carta está indicado acá abajo a la izquierda de cada una de las cartas. Las cartas tienen un efecto cuando tú las activas. Por ejemplo, esta cuando te salga en la mano vas a poder curar una herida. Esta de acá te va a dar un clank, pero te va a dar 3 de eso, entonces se compensa. También las cartas indican los puntos de victorias que dan al final de la partida. Por otro lado, te pueden dar más habilidades. Esta carta acá, por ejemplo, te da este bono de acá, siempre y cuando tengas otra carta con ese símbolo. Por ejemplo, hay 3 facciones que sería la naranja, la violeta y la verde. Entonces, esta carta de acá, por ejemplo, te va a dar la habilidad de robar una carta adicional siempre y cuando tengas otra carta de esa facción en tu mano. Así existen distintos efectos como robar cartas, teletransportarte, obtener algunos recursos, eliminar cartas, etcétera, entre las cartas que están acá. También hay cartas que al adquirirlas te dan un beneficio. Cada vez que hagas un clank, entonces vas a hacer ruido y vas a estar más cerca de que te ataque el Lord. Entonces deberás colocar uno de tus cubitos aquí en el espacio de clank. Una vez que has utilizado todas tus cartas y los efectos de ellas, recordando que los clanks son obligatorios, entonces vas a tomar todas tus cartas y las vas a colocar en tu propia pila de descartes. Y luego vas a robar 5 cartas nuevas de tu mazo para tener 5 cartas en la mano. En el caso de que durante tu turno hayas comprado una o más cartas de la fila de aventuras, deberás rellenar esta fila con cartas adicionales hasta que haya 6. Cuando al revelar una carta salga este símbolo, entonces el Lord va a atacarnos. No importa cuántos símbolos de estos salgan, va a atacarnos una sola vez. Además, hay que tener en cuenta que hay cartas que dicen al aparecer. Por ejemplo, al aparecer esta carta, todos los jugadores hacen un clank. Entonces debemos estar atentos a las habilidades de aparición de las cartas porque no tiene nada que ver con que alguien las compre, simplemente que aparezcan. Entonces resolvamos el ataque del Lord. Para poder resolver este ataque lo que haremos será tomar todos los cubitos que están en el espacio de clank y los vamos a ingresar aquí en esta bolsa. Luego vamos a mezclar todos los cubos de la bolsa y vamos a sacar de la bolsa tantos cubos como se indica en la casilla donde se encuentra el Lord en este momento. Recordemos que el Lord va a subir una casilla cada vez que alguien adquiera un objeto con este símbolo, ya sea por ejemplo este o alguno de estos artefactos. En este caso tendríamos que sacar 3 cubitos de la bolsa. Saco los cubos y los cubos que pertenezcan a los jugadores se van a colocar acá en su track de vida y eso significa que tienen una herida. Si es que llegan a esta casilla de acá, entonces habrán muerto. En el caso de los cubos negros, todos se han salvado y nadie recibe una herida. Este cubo queda fuera de la bolsa para siempre, a menos que una carta que salga en el mercado indique lo contrario. También es posible que el Lord avance por estas casillas hasta alcanzar alguno de estos espacios donde hay cubos rojos. Estos cubos rojos son devueltos a la bolsa tras cada ataque del Lord y cada vez que salga uno de estos cubos, todos los jugadores reciben una herida. Si alguna carta de la fila de aventura tiene una señal de peligro, esto va a indicar que debemos extraer un cubo adicional de la bolsa cada vez que ataque el villano. Y en eso consiste este juego. Los jugadores van a recorrer esta nave para tratar de adquirir alguna reliquia para después poder escapar, para lo cual van a necesitar activar 2 hackeos en el tablero para poder pasar al centro de comando. Entonces, una vez que estén en una casilla donde hay un tesoro, se lo podrán llevar. Hay que tener en cuenta que cada jugador puede tener un solo tesoros y que este simbolito acá avanza al Lord por allá. Si llega al final, evidentemente no sigue avanzando. Entonces los jugadores irán recorriendo este camino para poder salir nuevamente y en el camino van a adquirir otras cosas como las fichas que adquieran en ciertos lugares que podrían darle en este caso una habilidad como patitas o botitas. Esta le da créditos, etcétera. Hay distintas habilidades en todas estas fichas. Hay fichas grandes y fichas chicas que dan distintos tipos de beneficios y una vez que logren salir, si es que llegan a la casilla final, podrán recibir esta recompensa acá que vale 20 puntos de victoria. Para poder salir en una nave, eso sí, es necesario que tengas uno de estos artefactos. Sin embargo, es posible que algún jugador no logre salir. Si es que un jugador queda acá sin vida en la última casilla, pero ya se encuentra acá en la salida, entonces podrá contar sus puntos de victoria. Los jugadores que no tengan un artefacto no podrán puntuar. Si es que un jugador no logra salir hasta acá, queda eliminado de la partida. Eso sí,
Hay que tener en cuenta que una vez que un jugador ha salido por una de las naves o bien ha sido noqueado y eliminado de la partida, en su turno, en lugar de jugar, va a sacar 4 cubitos de la bolsa. Es decir, cada vez que toque su turno, el Lord va a atacar, sacando 4 cubitos de la bolsa y haciendo que los otros jugadores que están dentro de la nave deban correr para salir. En el caso de 2 jugadores, se sacan 6. Y al final de la partida, que se termina cuando ya todos han sido noqueados o bien los jugadores han logrado salir, se cuentan los puntos de victoria, que van a ser los puntos del artefacto que tienen, más los puntos de las distintas cosas que hayan adquirido, que por cierto solo pueden tener una copia de cada una, más los puntos, por ejemplo, de esto, más los puntos de las cartas que vayan adquiriendo durante la partida, que como ya dije, están aquí arriba de la carta. Hay que tener en cuenta que, como en todo juego, hay cartas que simplemente nos dan puntos. Por ejemplo, esta, por 7 de habilidad podemos comprar 5 puntos para el final de la partida. Un punto por cada crédito que tengamos. Estos cristales nos sirven para activar habilidades como estas de acá. Hay algunas que tienen un cristalito. Y esto, en caso que tengamos una ficha, podría darnos 3 puntos. Y así vamos a sumar. Y de entre los jugadores que sobrevivieron, quien tenga más puntos, será el mejor ladrón de